Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Bienvenidos, mis queridos oyentes, a un programa más de Hora de Estudio Bíblico. Es nuestra intención entrar al capítulo 25 de Génesis, pero vamos a tomar un programa a lo menos, o tal vez dos, para repasar el libro desde el comienzo. Es que Génesis tiene 50 capítulos y hemos considerado ya los primeros 24. Entonces, en vez de avanzar, vamos a repasar para el beneficio de aquellos oyentes que no escucharon la serie completa desde el comienzo. Le propongo que hable con sus amigos por teléfono o les escriba un mail invitándoles a escuchar. Vamos a repasar un poco y después continuar con el capítulo 25. Bueno, como les decía, puede tomar su Biblia y vamos a repasar un poco por el libro de Génesis, pero comenzando vamos a pedir la guía y bendición de Dios. Vamos a orar. Dios, venimos delante de ti reconociendo nuestra debilidad y fragilidad, reconociendo la grandeza de tu libro, la Biblia y el libro de Génesis. Señor, necesitamos de tu ayuda y asistencia para seguir estudiando tu palabra. Siempre cuando vamos y abrimos tu palabra, invocamos tu guía y bendición. El Espíritu Santo la ha inspirado, Él mora en nosotros y te pedimos que nos enseñes. Llega a cada oyente, Señor, allí, al joven, al adulto, al niño, a la señora que está en su hogar, al hombre que está allí en su taller, en su oficina, en su automóvil, a los abuelos, a la gente que está de paso, a los que están en cárceles, hospitales. Señor, háblanos por tu palabra, edifícanos, enséñanos, necesitamos de ti y tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Quiero repetir lo que dije hace un momento. Vamos a repasar un poco y lo haremos en un par de programas y luego ingresaremos al capítulo 25 de Génesis. Y usted tal vez pregunta, ¿pero por qué? Lo hemos escuchado desde el principio y usted dijo que hoy comenzaríamos con el 25. Bueno, aprecio eso y puedo simpatizar con sus sentimientos y sus expectativas. Sin embargo, usted debe considerar el hecho de que durante varias semanas hubo personas que no escucharon todo desde el principio y el capítulo primero es el clave. Además, siempre es bueno repasar. Así que síganos, por favor. Va a ser un poco diferente, pero igual, acompáñenos en este repaso. Millones de personas inteligentes se han dado cuenta de la necesidad e importancia de un conocimiento adecuado de la Biblia. Esto es obvio cuando consideramos que hay un continuo fluir de libros, comentarios y diccionarios bíblicos intentando explicar la Biblia desde su mismo comienzo. Pero en ningún tiempo en la historia, creo yo, hubo tanta falta de interés en el estudio bíblico. Quizá usted no esté de acuerdo con esto, pero yo he encontrado siempre a alguien en algún lugar con hambre de la palabra de Dios, sin importar casi dónde haya estado en mi ministerio, por muchos años. He encontrado personas interesadas, pero hoy hay mucha indiferencia. Bueno, por toda América, en el lejano Oriente, Lehman Strauss ha estado en Japón, Corea, Vietnam. Donde sea que yo haya estado, encontré gente con hambre de la palabra de Dios y deseando estudiar la Biblia. Los más brillantes estudiantes y la gente común, por igual, se han beneficiado espiritualmente, moral e intelectualmente de este gran libro, la Biblia. Cada cristiano debe ser consciente del hecho de que un estudio personal de la Biblia es necesario y muy beneficioso. Cuando enseñé que la Biblia es la palabra de Dios, inspirada e inerrante, nunca se me ocurrió dudar de lo que leí en ella. Ya llevo muchos años como cristiano y en el ministerio, y al principio cuando me hablaron del Señor me regalaron mi primer Biblia.
Debo admitir que en todos estos años no he dedicado siempre mi tiempo al estudio bíblico. Les cuento que no fue hasta 8 años después de mi conversión que yo comencé a tener interés en un estudio serio de la palabra de Dios. Al pasar los años, descubrí que la Biblia es para mí el único libro indispensable. Aprendí que implica más que una simple lectura. Demanda un estudio cuidadoso y profundo. Ahora, no es fácil estudiar la Biblia, pero siempre encontramos beneficio y recompensa. Sin dudas, hay numerosos y fructíferos métodos para estudiarla. Sin embargo, sugiero que primero se lea un libro sobre métodos de estudio bíblico. Los estudiantes nunca negaron que Dios dirigió la escritura de la Biblia un libro a la vez. Ahora, aunque es verdad que todos los libros de la Biblia forman una parte vital e integral de todo el cuerpo de verdad que conforma la Biblia, es igualmente cierto que cada libro individualmente es una entidad en sí mismo y contiene su propio y particular mensaje. Mis amigos, el Espíritu Santo dirigió la escritura de la Biblia un libro a la vez. Y a mí me parece que esta es la mejor forma de abordarla, leerla y estudiarla. Es importante recordar que la Biblia es diferente a cualquier otro libro, por lo tanto no puede ser tratada como los demás libros. La Biblia es la palabra de Dios para usted y para mí. Igual que los demás libros, provee conocimiento, pero al mismo tiempo es única en sus demandas de obediencia y es allí donde descubrimos los secretos de Dios para una vida feliz y exitosa espiritualmente hablando. Y es solo en la Biblia que el hombre puede saber cómo prepararse para la eternidad. Ahora, para que podamos aprovechar los más grandes beneficios y bendiciones de nuestro estudio del libro de Génesis, hay algunos pocos requisitos que tenemos que considerar. Quiero que observe eso. Tengo 6 o 7 requisitos y quiero compartirlos con usted. Primer requisito, número 1. La Biblia debe ser leída y estudiada diariamente. En Hechos 17:11 leemos: estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Mi amigo, ya sea en la mañana o en la noche, debemos tomar tiempo cada día para la lectura y el estudio de la Biblia. El salmista escribió que el hombre bienaventurado se deleita en la ley de Jehová y en ella medita de día y de noche. Lo leemos en el Salmo 1, versículo 2. Dice día y noche. Puede ver, mi amigo, que para el hombre bienaventurado la palabra de Dios era un deber 2 veces por día. Él comenzaba su día leyendo y concluía su día estudiando la palabra de Dios. Un buen comienzo del día y un buen final al terminar el día. La Biblia debe ser leída y estudiada diariamente. Lamentablemente, en los tiempos en que vivimos, estamos muy entretenidos y muy especialmente muy atraídos hacia la televisión. Mi amigo, tome un tiempo para la lectura bíblica en la mañana y también en la noche. Ahora bien, segundo requisito, la Biblia debe ser leída y estudiada diligentemente. Mire, voy a leer de nuevo Hechos 17:11. Dice, ellos escudriñaban cada día las Escrituras. Está hablando de personas en la localidad de Berea. Y observe la palabra escudriñaban. Ellos no hacían una simple lectura rápida de la palabra de Dios, la examinaban detalladamente, investigaban, inquirían en ella cuidadosamente. El apóstol Pedro nos dice cómo los profetas del Antiguo Testamento inquirían e indagaban diligentemente las Escrituras. Primera Pedro 1, 10 y 11 leemos en ese sentido: nuestro Señor ordenó a los judíos que escudriñaran las Escrituras. Así podemos ver, amigos queridos, que debemos estudiar la Biblia a conciencia.
Debemos investigar como cuando uno busca oro en algún área, o plata, o como algo muy valioso que se perdió. Entonces usted lo busca diligentemente. Así debe ser leída la Biblia, a diario y diligentemente. Ahora bien, tercer requisito, la Biblia debe ser leída y estudiada también devocionalmente. Después de haber tomado tiempo para leer la Escritura y para estudiarla un poco, debemos asegurarnos que sus verdades sean aplicadas en nuestras propias vidas. Nuestro Señor Jesús nos dejó un hermoso ejemplo cuando Satanás lo tentó. Cuando primero le dijo que convirtiera las piedras en pan, Jesús respondió en Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando el Señor afirmó esto, estaba repitiendo de memoria Deuteronomio 8:3. Sabemos por 2 Timoteo 3:16 que toda la Escritura es inspirada por Dios, y como esto es verdad, entonces toda la Escritura es necesaria para alimentar la vida espiritual, así como el pan es el alimento para la vida física. Una lectura y un estudio devocional de la Biblia no significa hacer un devocional. Un cristiano puede leer un devocional diario. Como maestro bíblico itinerante he estado hospedado en muchos hogares y pude observar esas experiencias. Una en particular me viene a la mente. Cada mañana en el desayuno la familia tenía su devocional. Pero, ¿saben? No se veía ninguna Biblia en la mesa. Tenían un pequeño librito preparado por una organización cristiana muy buena que era enviado gratuitamente. El pan diario de la organización de Richard DeHaan. Ahora, ese lindo librito lo recibían en casa y apreciábamos mucho, lo apreciamos, nuestro pan diario. Pero la familia en aquel hogar tenían ese pequeño librito sobre la mesa del desayuno. Los contenidos del librito son excelentes, pero yo estaba seguro que después que terminaban su devocional, tanto los padres como los hijos podrían recordar muy poco de lo que habían leído. El padre leía rápidamente la porción del día, terminaban su desayuno y rápidamente se iban a trabajar. La madre llevaba a los niños a la escuela. A la noche pregunté si alguno recordaba el texto de la Biblia y el comentario que habíamos leído del desayuno. Y ninguno de ellos recordaba el versículo. Solo la hija de 9 años pudo hablar con claridad sobre lo que su papá había leído en la mañana. Amigos míos, ese encuentro es bueno, el librito es excelente, pero creo que es muy poco. Les animo a leer y estudiar devocionalmente la Biblia. Eso significa meditar en lo que hemos leído del texto bíblico, regresar a ello varias veces y pensarlo, recapacitar al respecto. El salmista dijo que el hombre bienaventurado se deleita en la ley de Jehová y en su ley medita durante el día y de noche. Siempre agregue la palabra meditación a la palabra devoción. Meditar es masticar una y otra vez. Entonces, les digo esto, la Biblia debe ser leída, la Biblia debe ser estudiada diariamente y también aplicada devocionalmente. Debemos meditar en ella, en lo que hemos leído y asimilado. En cuarto lugar, creo que la Biblia debe ser leída y estudiada doctrinalmente. La palabra doctrina simplemente significa enseñanza. Solo en la Biblia uno encuentra las doctrinas básicas y esenciales del verdadero cristianismo, el cristianismo bíblico. Cada doctrina en sí misma es muy importante. Ahora, es verdad que algunas doctrinas son más importantes que otras. Pienso que todos estamos de acuerdo en eso. Pero todas están incluidas en lo que los judíos llaman la fe que ha sido una vez dada a los santos. Eso lo leemos en la pequeña epístola de Judas, versículo 3. Sin la Biblia, nosotros no sabríamos nada respecto a las doctrinas de Dios, Cristo, el Espíritu Santo, el pecado, la salvación,
la regeneración, la justificación, la santificación, el cielo, el infierno, los eventos futuros. Sí, mis amigos, la Biblia debe ser leída y estudiada también doctrinalmente. Y para eso seguro que vamos a necesitar algunos libros apropiados para el estudio bíblico, algunos libros como herramientas de ayuda. En quinto lugar, creo que la Biblia debe ser leída y estudiada con dependencia. Siempre debemos tener en mente el hecho de que la Biblia es un libro sobrenatural, divinamente inspirado. Segunda Timoteo 3:16 dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Fue el Espíritu Santo, la tercera persona de la bendita Trinidad, quien dirigió a los hombres que escribieron la Biblia. En 2 Pedro 1:21 leemos, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por lo tanto, debemos aprender a depender del autor en la enseñanza. Nuestro Señor Jesucristo dijo en Juan 14:26, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. En Juan 16:13, nuestro Señor dijo, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Pablo agregó en 1 Corintios 2:10, el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Antes de comenzar a estudiar cualquier parte de la Biblia, deténgase, ore y pídale a Dios que el Espíritu Santo le dé un entendimiento claro de ese pasaje. Entre al estudio con una actitud de dependencia en el Espíritu Santo de Dios, que es el autor y además es el maestro de todo lo que está escrito en la Biblia. Vamos al requisito número 6. Cuando estudiamos la Biblia a diario, en forma diligente, devocional, doctrinal, dependiente, descubrimos que es un deleite. El Salmo 1 y versículo 2 dice, dichoso el hombre que se deleita en la ley de Jehová. En Jeremías 15:6 leemos, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. En el Salmo 119 y versículo 16 dice, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Mis amigos, la lectura más deleitosa en la que me he ocupado ha sido en la Biblia, la santa palabra de Dios. Trae gozo y satisfacción a mi alma como ninguna otra cosa o ningún otro libro. De continuo encuentro en ella consejo, fortaleza, confianza. Bien, mis amigos, con estos pocos pensamientos introductorios y sugerencias a mano, comencemos nuestro estudio o nuestro repaso sobre el libro de Génesis. Quiero recordarles que es imperativo para nosotros conocer el contenido del libro de Génesis. Por ello quiero decir que debemos concentrarnos y comprender lo que dice. El primer paso hacia una comprensión de cualquier pasaje de las Escrituras es conocer lo que dice, es muy obvio. Por lo tanto, el libro que vamos a estudiar, en este caso Génesis, primero debe ser leído varias veces hasta que podamos compenetrarnos en profundidad de su contenido. Si fuese posible, es bueno leer el libro de corrido una sola vez. En el caso de Génesis son 50 capítulos y eso se hace un poco difícil. Pero es bueno tener esas lecturas panorámicas del libro que queremos estudiar. Génesis tiene 50 capítulos, muchos de ustedes están ocupados en sus trabajos, en sus tareas, en sus estudios, las amas de casa en sus hogares. Pero déjeme sugerirles que se disciplinen para leer al menos unos 7 capítulos por día, para leer el libro completo al menos una vez por semana durante el curso de nuestro estudio. Ya hemos estado estudiando el libro de Génesis por varias semanas y vamos a estar también varias semanas más con este libro. Por lo tanto,
Si no lo ha hecho todavía, le sugiero que comience a leerlo en forma completa. Comience a concentrarse en lo que dice el libro de Génesis, porque voy a hacer un repaso y luego avanzar. Mis amigos, este primer libro de la Biblia, Génesis, según mi juicio, es fundamental para el entendimiento de toda la Biblia. Si usted lo omitiese, el resto de los libros serían hasta cierto punto sin sentido o no entendería muchas cosas. En cualquier estudio, el lugar para comenzar es desde el principio. Y para estudiar la Biblia es del Génesis. Y para estudiar el Génesis es desde el versículo 1. Mis amigos, Génesis es el libro de los orígenes. Es un libro de comienzos. Y como tal, pertenece de manera correcta y lógica al inicio de todo el cuerpo de las Escrituras sagradas e inspiradas por Dios. La palabra Génesis significa comienzos. Ese es el enfoque del libro de Génesis. Génesis es el libro de los comienzos. Y como tal, es indispensable para comprender los otros libros de la Biblia. El libro de Génesis, yo digo que no puede separarse de ninguna otra parte del Antiguo o del Nuevo Testamento. Es el primer libro a leer o a estudiar. Es un libro de hechos históricos, a partir del cual toda enseñanza subsiguiente se desarrolló en la Biblia. Ahora bien, déjeme decirle que Génesis tiene cierta estructura literaria. Está dividido en 10 partes. Me gustaría que tome nota de esto. Las 10 partes o secciones están introducidas por las palabras generaciones o estas son las generaciones. Por ejemplo, ¿va a tomar nota allí? Bueno, Génesis 5.1, libro de las generaciones de Adán. Génesis 6.9, las generaciones de Noé. Génesis 10.1, las generaciones de los hijos de Noé. Génesis 11.10, las generaciones de Sem. Génesis 11.27, las generaciones de Taré. Génesis 25.12, los descendientes de Ismael, hijo de Abraham. Génesis 25.19, los descendientes de Isaac. Génesis 36.1, las generaciones de Esaú. Génesis 37.2, la historia de la familia de Jacob. Ahora, Génesis no solo es la puerta de entrada a toda la Escritura, sino que también es una parte de la Biblia llamada el Pentateuco. Esa palabra significa 5 libros. Viene de la palabra griega penta, que significa 5, y la palabra que significa implemento o herramienta. Por lo tanto, el Pentateuco es la primera parte de las 3 grandes partes de las antiguas escrituras hebreas, conocidas como la ley o la Torá. O sea, el Pentateuco es la ley, la Torá. Esta división de 5 volúmenes es llamada el libro de la ley de Moisés. Estos primeros 5 libros de la Biblia tienen mucho en común. Estos libros se refieren a un grupo particular de personas elegidas por Dios, a quienes se reveló su plan y a quienes se les encargó dicha religión, por llamarlo así. Mis amigos, aunque el nombre Moisés no aparece en Génesis, su autoría recae sobre él. Yo estoy de acuerdo con que Moisés es el autor del libro de Génesis. Los antiguos judíos consideraban a Génesis como el primer libro de Moisés. Nuestro Señor Jesucristo creía en la autoría del Pentateuco de parte de Moisés. Lo dijo en Juan 5:46. Él dijo: si creyeses a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Los escritores del Nuevo Testamento ciertamente lo creían. Usted lo puede ver allí en Mateo 8:4, Marcos 12:9, Lucas 24:27 y también otros pasajes. Mis amigos, uno de los libros de la Biblia que más ha levantado controversias es el libro de Génesis.
Pero cualquiera sea el problema que surja en el pensamiento de los especialistas, yo permaneceré en mi creencia de que el Espíritu Santo impartió a Moisés las palabras del libro de Génesis. Ahora bien, esta introducción, a manera de repaso, estaría incompleta sin un bosquejo de todo el libro de Génesis. Miren, no tengo en mente para compartir con ustedes un bosquejo detallado, sino uno así a vuelo de pájaro, digamos, como vuelo de avión, una vista panorámica del libro. Génesis se divide en dos partes principales. Estas dos partes son, preste atención, tal vez ya lo sabe, vamos a repasarlo. Los capítulos 1 al 11 constituyen la parte primera y desde capítulo 12 al 50 constituyen la parte segunda. Ahora, estas dos partes se dividen en 4 divisiones lógicas cada una. La primera sección, del 1 al 11, consta de la historia primera o primitiva de 4 eventos importantes. ¿Y cuáles eran aquellos eventos? ¿Los recuerda? Capítulo 1 y 2, la creación. Capítulos 3 al 6, la caída. Capítulos 7 al 9, el diluvio. Y capítulos 10 al 11, el comienzo de las naciones gentiles. Esos son los 4 eventos principales de la primera sección de Génesis, desde capítulo 1 al 11. Ahora, la segunda sección, les decía, capítulos 12 al 50, tenemos la historia patriarcal. 4 personas importantes. Ellos son, tome nota por favor o repase conmigo. En primer lugar, Abraham, capítulos 12 al 25. En segundo lugar, Isaac, capítulos 21 al 28. En tercer lugar, Jacob, capítulos 27 al 37. Y en cuarto lugar, José, capítulos 37 al 50. Así que se los digo de nuevo, 2 secciones. La primera sección, del 1 al 11. La segunda sección, del 12 al 50. En la primera sección, 4 eventos importantes. La creación, la caída, el diluvio y el comienzo de las naciones. Y en la segunda sección, desde capítulo 12 al 50, la historia de 4 personas importantes: Abraham, Isaac, Jacob y José. Bien, mis amigos, con esta breve introducción estamos listos para proseguir con nuestro estudio del libro. Pero lo vamos a hacer en nuestro próximo programa. Vamos a arrancar desde capítulo 1 y repasar un poco. Y tenemos pendiente retomar el estudio que veníamos haciendo y avanzar versículo por versículo desde capítulo 25. Gracias por escucharnos, amigos queridos. Una vez más les recomiendo repasar la lectura del libro de Génesis. Si Dios quiere, estaré de regreso a la misma hora y en la misma estación radial. Y hasta el momento de ese encuentro, fortalézcanse mirando al Señor. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehmann Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN.